contexto sociológico. Este es el contexto sociológico. Contigo, Luis Fernando, es viernes. Bienvenido, buenos días. Al contrario, es un gusto. Muy buenos días a ambos, en cabina de nuestro radio escuchas. La revisión de esta semana está relacionada con la noticia política, a mi parecer, más importante que publicada hace 2 días, en las cuales se precisa la decisión de Javier Guerrero García de lanzarse como candidato independiente y rompiendo así una militancia de más de 35 años con el Partido Revolucionario Institucional. La reflexión se titula Guerrero Independiente. ¿Habrá leído Javier, antes de lanzar su candidatura independiente, la frase de Baltasar Gracián, comillas, la misma fortuna premia la espera con un gran galardón? O la sentencia bíblica del Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Él nunca leyó estas máximas, pero esa de Shakespeare sí. El tiempo es un magistrado muy antiguo e implacable, que más tarde o más temprano llama a todos al tribunal. Esta era su última oportunidad para competir por la gobernatura por 2 razones. El recambio generacional priista encabezado por Jericó Abramo, Hilda Flores, Fernando Purón, Ricardo Aguirre y Enrique Martínez, entre otros, y la posible continuidad del moreirismo que le cerraría toda posibilidad futura de aspirar a la gobernatura. En su ruptura pública, Guerrero critica con fuerte dejo de ironía las características del mismo PRI autoritario y vertical que lo impulsó para llegar a una presidencia municipal y 4 diputaciones federales. Ese PRI del cual él ha sido beneficiado no ha cambiado. Por ello, su salida no puede tener la estatura moral que él propone. La suya es una decisión pragmática ante el inclemente acorralamiento del tiempo y de sus adversarios políticos. ¿Cuándo ha existido en el PRI un debate libre y abierto como él sugiere, o la ausencia de una línea vertical de autoridad y prácticas clientelares? Nunca. Por ello, su separación del PRI es débil, aunque también insoslayable es su actitud de congruencia tardía. ¿Qué sucederá con Javier? Más allá de una distante posibilidad de ganar las elecciones, se montará en el filo de la navaja, desde el cual podría beneficiar al PRI al extraer votos destinados al PAN entre clases empresariales altas y medias altas, o beneficiar al PAN, aunque en menor medida, al provocar fisuras en la estructura electoral, clases medias y burócratas proclives a votar por el PRI. ¿A qué partido terminará por favorecer más? Está fuera del control de Javier. ¿Valdrá la pena haberse inmolado por una manera diferente de hacer política? Eso lo sabremos hasta el día posterior a las elecciones. Hasta aquí la reflexión, Marcela, Juan. Creo que lo que es cierto que la renuncia de Javier Guerrero a su partido, un partido en el que militó desde muy joven, porque su carrera política pues tiene una larga trayectoria y siempre ha estado ahí, viene a ponerle pues como la nota, el calificativo de cómo pudieran hacer esta contienda electoral. Creo que va a ser, y hace un momento Samir Fernández lo decía, pues una batalla de batallas, este proceso electoral. Ahora, ¿Javier tenía otras alternativas? ¿Javier podía esperar, dado su momento político, dado su edad, su militancia, podía esperar a una nueva oportunidad? Me parece que lo arrinconaron. Yo pienso que sí. Fíjate, aquí hay un tema generacional que se ha discutido poco, pero que es muy importante. Viene una generación de priistas más jóvenes empujando con mucha fuerza para ocupar espacios de la generación a la que pertenece Javier, y en un momento dado, decir, en 6 años hubiera sido prácticamente imposible repetir el esfuerzo para contender por la gubernatura. Además, hay una tendencia al interior del PRI para asegurar la permanencia del moreirismo en el futuro, y esa sería una segunda razón por la cual él también hubiera visto en su momento la imposibilidad de contender en 6 años más por la gobernatura. Entonces es un poco la cuestión generacional, pero también la cuestión política posible como tendencia una continuidad del moreirismo al interior de gobierno estatal, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo que determina que Javier tome esta decisión, que es una decisión, déjame decir, no pensada, estoy seguro, de manera atropellada. Yo estoy seguro que esta fue una de las alternativas que él contempló
cuando él tomó hace 10, 12, 14, 16, 18 meses tomó la decisión de contender por la gubernatura. Era un escenario, ¿no? Uh-huh. Y él dejó que corrieran los tiempos hasta asegurar que las posibilidades de competir por la gubernatura no eran tan parejas como él hubiera deseado, ¿no? Uh-huh, exacto. Justo eso, porque ¿cabe alguna duda de cómo están siendo las condiciones al interior del Partido Revolucionario Institucional en relación al posible candidato que pueda abanderar en la contienda electoral? Creo que no. Creo que, que está muy cantado. Está muy cantado. Pero mira, pero por otra parte también, y es importante subrayarlo, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Es decir, los políticos o las personas que dedican su vida a hacer política profesional, ¿no? Asumen que hay reglas que son las que se tienen que jugar y a las que se tienen que sujetar. Entonces, en esa misma medida, no es de extrañar lo que está sucediendo. No lo estoy justificando desde ningún punto de vista, no, al contrario. Quiero enfatizar que esas son las reglas del juego y que todos sabían que eso se iban a hacer y que tenían que ajustarse a las mismas. En algunos casos, algunos han salido beneficiados en su historia personal desde un punto de vista político, como es el caso de Javier, pero como es el caso de Jericó, de Isla Flores, de Enrique Martínez, de todos los contendientes priistas. En otros no. En este caso, simplemente las reglas jugaron en su contra, o ellos no las supieron jugar a favor. Depende del punto de que la quieras ver, ¿no? En ese sentido, sí es verdad que hay condiciones difíciles, ¿verdad?, para aspirar a contender por la gubernatura, porque el candidato ya está preestablecido, ¿no? Y en ese sentido, como lo hemos visto aquí en este espacio radiofónico desde hace un año y medio, es Miguel Riquelme. Ajá. Sí, ahora se habló desde el centro, desde la prensa nacional, de la salida de Javier, porque finalmente Javier tiene una trayectoria que lo ha colocado en los reflectores de la política nacional, y no de ahora, sino de tiempo atrás. Y las declaraciones del priismo estatal y local es que no va a pasar absolutamente nada. ¿A ti te parece que mueve las condiciones del Partido Revolucionario Institucional? ¿Mueve también a que hubiera una escisión en función de dividir el voto inclusive? Sí, mira, yo pienso que la salida de Javier, y lo digo como una hipótesis de trabajo, en este momento no tiene posibilidades reales de obtener la victoria electoral, va a dividir el voto. Es decir, Javier, no, si nosotros observamos el Javier que ha estado de alguna manera en la discusión, en el debate para aspirar a la gubernatura en fechas recientes, podemos observar que él tiene un discurso más ciudadanizado, que retoma demandas del PAN, por un lado, en cuanto a las exigencias de saber y conocer no solamente el origen y destino de la deuda, sino también de castigar a los culpables, pero por otro lado también recoge preocupaciones que tienen que ver con desarrollo económico, inversión, empleo y seguridad pública. Es decir, él toma elementos del discurso del PAN y elementos del discurso del PRI, y de esa manera él se ubica en una posición, digamos, de centro, ¿no? Pensando, y eso es precisamente lo que él va a trabajar ya una vez como candidato independiente, ya sea de manera individual o ligado a algún partido político. Y por eso, al hacer eso, Javier se va a montar, como lo señalo yo en la reflexión, en el filo de la navaja. Uh-huh. Va a obtener votos, va a beneficiar al PRI porque va a extraer votos destinados al PAN entre clases empresariales altas y medias altas, pero también va a beneficiar al PAN, aunque en menor medida, al provocar fisuras en la estructura electoral priista, clases medias y burócratas proclives a votar por el PRI. En ese sentido, él va a rescatar, ¿verdad?, votos de un partido del otro, que sin embargo no creo que le sean suficientes como para poder ser un contendiente fuerte por la gubernatura, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a qué partido va a beneficiar más? Es algo que es difícil prever. Bueno, tú lo planteabas pero va a suceder, sí. Tú lo planteabas en tu columna, ¿no? O sea, realmente está la moneda en el aire, pero sí está claro que sí es un cisma, sí, sobre todo para el Partido Revolucionario Institucional sí desestabiliza que una figura de renombre como la de Javier Guerrero
se vaya del partido y que además esté haciendo señalamientos tan puntuales y tan duros en relación a lo que está sucediendo con el Estado, pues tampoco es poca cosa. Que claro, luego viene la contestación y la respuesta. Es el mismo partido en el que militaste durante tanto tiempo y es el mismo partido que te dio las candidaturas y te dio las oportunidades que te dio tu participación política. Sin nada más que la circunstancia es completamente distinta. Ahora, ¿no te parece a ti también que Javier está aprovechando la coyuntura del empoderamiento ciudadano, poniéndose del lado de los ciudadanos? Sí, definitivamente, esta es su apuesta, ¿no? Es su apuesta y en fechas recientes, previas a su decisión, digamos, en los últimos 8 o 9 meses, él ha estado trabajando de manera sistemática para acercarse, para ciudadanizar su presencia, digamos, en el Estado. No solamente en Torreón, sino también en el resto de los municipios, 37 municipios del Estado, ¿no? Ese ha sido su énfasis, establecer o construir una candidatura ciudadana que retoma aspectos del discurso panista, del discurso priista, para mantenerse equidistante y plantearse como una alternativa a la partidocracia, digamos, estatal. ¿Pero qué aspectos del discurso panista, Luis Fernando? Mira, él retoma aspectos de la megadeuda. Es el único priista que a lo largo de los meses ha planteado una posición, tú quieres tenue, pero muy clara, respecto de la importancia de conocer el origen y destino de la megadeuda, así como para de castigar a los responsables de la misma. Eso tú no lo escucharías en ninguno de los candidatos priistas, es decir, no lo has escuchado en Jericó, no lo he escuchado en Jericó, en Hilda, Enrique Martínez, en el mismo Riquelme. Es decir, la preocupación de los contendientes que van en contra de Miguel Riquelme es la cuestión del piso parejo para competir, pero nunca cuestionar el tema de la deuda. Javier lo ha hecho, y esa es una demanda panista, en el sentido de que forma parte del discurso electoral que están utilizando y van a utilizar con mayor enjundia en próximas fechas. Y del PRI recupera y valida también, reconociendo el trabajo de Rubén Moreira en el ámbito de empleo, la inversión y la seguridad pública. Retoma elementos de ambos discursos y asume una postura, digamos, ciudadana para mantenerse al margen tanto del PRI como del PAN. Perdón, sí. Sí, Luis Fernando, tenemos un par de minutos nada más, pero tenemos este comentario y preguntas de Radio Escucha para ti. Dice, lo que dice el colaborador no aplicará también al clan Moreira. No es cierto que secuestraron el partido y solo los amigos de ellos tienen cabida. Es un clan y basta revisar cómo Luna, Guillón, Vega, Ramos Gloria, Riquelme, entre otros, forman parte del mismo. Como un mal alcalde como Olmos es el representante del Estado en el Distrito Federal. Vale la pena un análisis de cómo y quiénes han ocupado los puestos principales y preguntarle al colaborador si ya leyó el libro de Javier Guerrero. Sí, el libro lo leí hace 12 años porque la gran mayoría de los artículos está en el libro, aunque hay una reescritura de algunos y añadidura de otros, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que si el libro resume un poco la pregunta que hace Marcela. En ese libro él define la política como una vocación de servicio comprometida con la gente, más allá de los partidos políticos. Es un poco el corazón del ideario de Javier Guerrero. Y en ese sentido está siendo congruente el asumir una candidatura ciudadanizada, ¿verdad?, que margina al PAN y margina al PRI, para ubicarse en una cercanía más estrecha precisamente con la gente. Y sí, esa es un poquito la reiteración a la respuesta a la pregunta que hace Marcela. Ahora, respecto a los integrantes del clan Moreira o del grupo Moreira, algo que es bien importante que yo escuché en la entrevista que tanto Marcela como Juan hicieron a Javier el día de ayer, él enfatizaba mucho la cuestión de la meritocracia y hablaba de que las posiciones que él había recibido habían sido derivadas por su capacidad y su inteligencia. Y yo ahí no coincido con Javier. Es decir, la meritocracia no es un sistema que exista al interior de los partidos políticos para definir o impulsar las carreras políticas. Cuenta más todavía que el mérito, tristemente, ¿verdad?, la capacidad que tiene el político para relacionarse, para establecer relaciones con grupos políticos, integrarse a los mismos o armar coaliciones que catapulten su carrera. Tal es el caso de que tenemos políticos que no tienen ningún mérito para ocupar las posiciones de responsabilidad que tienen y sin embargo están ahí. Bien. Yo conozco políticos de muchísimo mérito, tanto del PRI, del PAN y del PRD en la Ciudad de México,
que nunca han sido ni siquiera presidentes municipales. Entonces, Luis Fernando, nos va a cortar el sistema. Perdóname, te voy a interrumpir. Perdón. Luego seguimos con esta conversación que es muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Vamos a la pausa, volvemos.